2021, el año del cuero en Cuba y lo que está por venir este 2022. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba no interesa como aliado ni adversario, y las largas condenas a los jóvenes cubanos solamente por protestar el 11 de julio abrió una brecha insalvable entre gobernantes y pueblo, porque los injustamente sentenciados tienen familias que no perdonarán la felonía de la dictadura más antigua de Occidente. 2021 será recordado como el año del cuero en Cuba, porque el tardocastrismo no atendió el primer aviso serio de los ciudadanos, cuando se rebelaron en enero contra el paquete neoliberal que implicó la tarea de ordenamiento, y sigue empeñado en atribuir sus males al conflicto con Estados Unidos, que solo existe en sus oportunistas y cobardes cabezas. Las largas condenas de cárceles a jóvenes cubanos solo por protestar el 11 de julio abrió una brecha insalvable entre gobernantes y pueblo, porque los injustamente sentenciados tienen familias que no perdonarán la felonía de la dictadura más antigua de Occidente. Cuba no interesa como aliado ni adversario, tras haber desperdiciado Raúl Castro la generosidad de Barack Obama, y es La Habana quien debe asumir los cambios democráticos perdurables y tangibles sin esperar nada a cambio de Joe Biden, que nunca fue un entusiasta del deshielo unilateral y desmedido que sirvió para retratar a la dictadura más desprestigiada de Occidente. Politólogos a sueldo y agentes de influencia en Estados Unidos insisten machaconamente en esgrimir el lateral como una causa de todos los males en Cuba, en otro alarde de desmemoria interesada y desprecio hacia la mayoría de los cubanos, ignorando los daños de las acciones de La Habana a las relaciones con Washington y Canadá, y a consecuencia de los suicidas ataques sónicos, y ocultando la negativa infantil del tardocastrismo a sacar a los militares del manejo jinetero de las remesas familiares o de las importaciones de alimentos y medicinas norteamericanos. El anciano régimen perdió hace rato la iniciativa por miedo a asumir como natural la pluralidad política que habita en muchos cubanos, y ha tenido que pasarse el año a la defensiva, reprimiendo incluso un costoso llamado a una guerra civil del acobardado presidente. El 11 de julio fue la culminación y continuidad de sucesivos actos de rebeldía popular contra el devaluado poder, que ahora combina la cárcel a jóvenes, incluidos menores de edad, con regalos a los empobrecidos por el comunismo, pero sin un proyecto de nación, excepto las tesis doctorales del presidente y su ineficaz ministro de Economía, empeñados en hacer el ridículo al menor descuido. El enfrentamiento desproporcionado y represivo a las demandas populares agravó las manifestaciones y el descontento popular, como fueron las erróneas decisiones de cortar el agua y el paso de mensajeros con comida a los jóvenes reunidos en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, provocando una huelga de hambre que posó los ojos del mundo en La Habana empobrecida, mestiza, fotogénica tal del gusto de la progresía mundial. La conversión de Patria y Vida en un himno mundial por la libertad y la represión del 27N, que se llevó por delante al Ministerio de Cultura, un nido inservible de villaclareños de la Guara carnelista, tampoco fue prevista por los cerebros de La Habana, en otro fallo clamoroso de la inteligencia política, desconociendo el cambio de tendencia en la liberal socialdemocrática, comunidad cultural norteamericana e intelectuales latinoamericanas como Elena Poniatowska y Gioconda Belli, y todos los artistas que dijeron no a la Bienal de La Habana. La politización de la pandemia del coronavirus y los irresponsables llamados de burócratas subalternos a viajeros para que fueran a turistear a Cuba pusieron otra vez al gobierno contra las cuerdas, desvelando su improvisación y el desconocimiento de la rotura desde hace 18 años de la principal productora de oxígeno medicinal. La campaña política de vacunas pagadas por Irán y otras arcaicas sanitarias que estallaron contra las muertes de miles de cubanos y el sufrimiento de sus familias, que además soportan la mala alimentación, escasez de medicinas y otras epidemias solapadas por el COVID-19 y sus diferentes cepas, incluida Omicron, Delta y la trágica actualidad. El 15N fue la segunda derrota masiva y consecutiva del tardocastrismo, que prefirió una movilización represiva y descomunal que dejar que los cubanos se manifiesten pacíficamente. La desproporción en la respuesta a la convocatoria de Junior García y Archipiélago obedeció al miedo que corroe al poder castrista. El problema de Cuba es la tosuda realidad liberticida y empobrecedora, por mucho que el gobierno, apasionado jinetero,
se empeña en ver mercenarios a sueldo en la CIA en cada cubano descontento ante sus viejas tácticas represivas, sus continuas mentiras y fracasos. Solo hay que ver las prisas del aparato de la propaganda comunista para tratar de vender un 2022 como un año de recuperación, otro acto de magia ilusionista que acabará estrellándose contra la cruda realidad, como las tarimas vacías y precios por las nubes en las navidades cubanas. La ampliación por otro semestre de la libre importación de comida, medicinas y aseo, solo aceptada por el gobierno tras el 11 de julio, confirma los peores presagios económicos, incluida la desfachatez del ministro de Economía de apelar a productores y vendedores para bajar los precios, pese a no haberlo hecho en las tiendas estatales dolarizadas a la fuerza y prohibitivas para la mayoría del pueblo cubano. Gil Fernández lleva un año plagado de constantes errores, pese al sufrimiento de los cubanos, privados de lo esencial para vivir con decoro, decencia y tranquilidad. Un poder, aun siendo totalitario, no puede imponer aquello que la sociedad rechaza. Díaz-Canel sufrió un acusado desgaste en un tiempo récord, y el 11 de julio lo dejó sin excusas de la nefasta herencia recibida y su subordinación a la voraz y egoísta cúpula militar, encantada con las mieles capitalistas del poder antidemocrático y agradecidas a Raúl Castro, hasta que tengan que sentarse en el banquillo para responder por los crímenes contra el pueblo cubano y contra la humanidad. Pero ¿qué ha sucedido en Cuba para que el descalabro sea mayúsculo e irreversible? Por ejemplo, 1.300 presos políticos, casi todos jóvenes, por solamente pedir libertad en Cuba y en las manifestaciones del 11 de julio. Una inflación que para el año termina con un 740%, reporta los estudios por países de Economist. Una cifra obscena que refleja la incompetencia de la cúpula que dirige nuestro pobre país. Reinaldo Escobar, un periodista independiente experto en marxismo, teme que Díaz-Canel quiera revivir el marxismo-leninismo para escapar de la crisis, pero solo hay una manera de huir de este desbarajuste: repetir más o menos lo que dijo Gorbachov el 25 de diciembre de 1991, hace 30 años. El marxismo conduce al fracaso y a la dictadura, no queda otro remedio que cancelarlo totalmente. Esto lo sabía Marx desde 1870, cuando William Jennings, un joven catedrático británico, publicó sus conclusiones marginalistas sobre la teoría del valor, luego reiterada independientemente por el austriaco Karl Menger y el francés Léon Warras. Por eso Marx no publicó los tomos 2 y 3 de Das Kapital. Era inútil si su teoría del valor era falsa. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.